Bueno, bienvenidos a La Otra Cara del Peronismo. Hoy te voy a levantar esta alfombra, mirá. ¿Por qué? Vamos a hablar del único genocidio que ocurrió en la República Argentina jurídicamente hablando. El genocidio Pilagá. Y hoy te voy a mostrar los 3 fallos judiciales que narran la certificación de hechos. Es decir, lo que te voy a contar es inapelable. No puede ser discutido. Fue tal cual lo cuenta la justicia. Mirá, esta provincia que está acá pasó todo. Y te lo voy a contar de una manera que te va a quedar para siempre cómo fueron los acontecimientos. Gobernaron 40 años mostrándole una cara a la sociedad que no era la real. Por eso vamos a mostrarte la otra cara del peronismo. Vamos a levantar la alfombra para que veas la mugre. En la provincia de Formosa había un tipo que en realidad se llamaba de apellido Córdoba, Luciano Córdoba, pero se hacía pasar, porque quizás lo era, no lo sabemos, por curandero. Su nombre era Tonkiet, al menos era el nombre que él usaba para atender a la gente enferma. Pues bien, ¿qué pasó? Ese tipo fue a un lugar llamado La Bomba, que queda en Formosa, a atender a gente enferma, preferentemente gente de comunidades indígenas. Y acá aparecen los Pilagás. Había una vez una comunidad aborigen que se llamaba los Pilagás. ¿Y por qué digo había una vez? Porque Perón mandó a exterminar a casi todos. Y hoy te voy a contar cómo fueron los hechos. Vení con la cámara para arriba ahora sí. Acá estaba, en la localidad de La Bomba, que queda en Formosa, el famoso curandero Tonkiet, también llamado Luciano Córdoba por aquellos que lo conocían de verdad. La cuestión es que empezó a atender a los aborígenes que iban a visitarlo. La mayoría eran de la comunidad Pilagá. Empezaron a caer un par, cayeron más, cayeron más, cayeron más. En un momento empezó a verse colapsado, no solamente él, sino la localidad de La Bomba, porque nunca habían visto a tantos aborígenes juntos que iban a ver un curandero para que le resolviera los problemas que tenían. ¿Qué empezó a pasar? Era muchísima la gente que se había juntado en la localidad de La Bomba, que estaba buscando justamente que alguien los atendiera porque tenían problemas de salud, problemas laborales. Y era un gobierno peronista que se supone que iza la bandera de los derechos del trabajador y de la salud pública. Bueno, ellos no la tenían. Por otro lado, como eran tantos los que querían ser atendidos por el curandero, y no iban a estar un día, iban a estar varios días. Varios días que se transformaron en semanas, y ahí donde empezó la verdadera preocupación del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque por la noche cantaban, deambulaban por el pueblo buscando comida, porque tampoco tenían para comer. Y Juan Domingo Perón, que era el número 1, el que decidía todo, como vio que además los aborígenes no tenían comida, decidió mandarles un tren. Claro, en principio parece, qué buen tipo, les está mandando comida. Y acá sucedió algo de lo más extraño, porque la comida que terminó llegando les cayó muy mal a los aborígenes. Y es algo que aparece en el expediente. Y las causas, bueno, te las voy a contar. Imagínate esto. Este tren que tienen delante de ustedes fue el que les llegó a los Pilagá. Y acá la Fundación Eva Perón les mandó esta comida para que los Pilagá disfrutaran de la espera, por lo menos con alimentos. Pero claro, lo que en ese momento nadie vio es que los alimentos estaban envenenados. Si bien esto jurídicamente no pudo ser demostrado, sí pudo ser demostrado que muchos Pilagás, después de comer lo que les mandó la Fundación Eva Perón, terminaron intoxicados y algunos muertos. Por eso voy a empezar a sacar algunos porque ya dejaron de vivir en ese momento cuando terminaron de comer. A partir de ahí, los aborígenes se pusieron muy cabreros porque se dieron cuenta de que les habían tendido una trampa y decidieron protestar con más gritos. Ahí el gobierno se ve superado. ¿Qué hace? Le manda a la gendarmería. La gendarmería llega y el plan que tienen en mente es bastante perverso porque infieren que van a ser atacados por los aborígenes y empiezan a meterse dentro de lo que sería la comunidad y obligarlos a, sin ningún tipo de orden judicial, a que entregaran todo lo que podía llegar a ser un arma. Porque el plan, ¿saben cuál era?
matarlos desarmados. Pero esto que te estoy contando, ahora te lo voy a certificar con lo que dice el fallo judicial, que vino a calificar al hecho, después de 3 instancias, como un genocidio. Expediente 21000173/2006. Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá contra el Poder Ejecutivo Nacional. Presentados los recurrentes, interponen acción de conocimiento por resarcimiento civil a consecuencia de la violación de derechos humanos por los crímenes de lesa humanidad contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional. Quiero recordarte que el Poder Ejecutivo es unipersonal y responsabilidad de quien lo preside, en este caso, Juan Domingo Perón. Perpetrados por y a través de material y personal perteneciente al Estado Nacional, Gendarmería Nacional, es decir, fuerzas de seguridad nacionales y civiles, acaecido entre el 10 y 30 de octubre de 1947, del que fueron víctimas integrantes del pueblo indígena del pueblo Pilagá, en paraje Rincón Bomba. Entonces, territorio nacional de Formosa, genocidio conocido históricamente como la masacre de Rincón Bomba. Y ahora te voy a contar algo que es impresionante. Los hechos tal cual te los contó la justicia. Y esto sí, como te dije al principio, es inapelable. El oficial de Gendarmería, Bagardi, que fue el que reprimió, expresó que la cantidad que había, escuchate esto porque es increíble, el que estaba a cargo de la represión pero que recibía órdenes del Ministerio del Interior, tal cual quedó asentado en el expediente judicial, dice que la cantidad de pilagás que había era entre 7.000 y 8.000 y que prácticamente mataron a todos, porque justamente es un genocidio y eso vino a demostrar que si esto se trató de un genocidio, prácticamente no tenía que haber quedado ninguno vivo y fue lo que en definitiva demostró la justicia. La comunidad aborigen quedó diezmada, ni el 10% sobrevivió, es decir que mataron entre 7.000 y 8.000. Lo que te dije al principio, los gendarmes revisaron las casas y se llevaron algunas escopetas viejas. También ofrecieron plata por los cuchillos y machetes y se llevaron hasta los huesos largos de los animales que habían carneado justamente los pilagás. Días antes de exterminarlos, la gendarmería se acercó a la comunidad y le sacaron todos los elementos que fueran de metal y pudieran servir básicamente como armas para defenderse. Es decir, la idea era desarmarlos antes de exterminarlos. Aproximadamente a las 18 horas se iniciaron los disparos de ametralladoras. El que estaba a cargo de la represión, o uno de los que estaba a cargo, era Aliaga Pueyrredón. Y se produjo cuando los originarios que estaban frente a las ametralladoras y los efectivos comandados por Fernández Castellanos pretendieron flanquearlos y avanzar de manera lateral. Escondido en el monte estaba Aliaga Pueyrredón, que inició el fuego sobre la población civil, incluyendo mujeres y niños. Como a las 6 o 7 de la tarde vinieron los milicos hasta donde estábamos y comenzaron a disparar, dice uno de los testigos. Cuando empezaron los tiros caían niños, caían mujeres, caían ancianos. A una mujer la balearon acá, a un hombre acá en la rodilla. Todos gritaban, las mujeres, los niños. Pasó el primer tiroteo, el segundo, y en el tercero sentí miedo. Todos los que estaban ahí quedaron baleados. De ahí yo podía ver cómo morían los chicos. Y a una mujer que cargaba su chica, vi cómo la balearon en la nuca. Vi morir mucha gente, pero yo estaba tranquilo, no lloraba. Esto declaró uno de los testigos que forma parte hoy de la causa. En ese momento, algunos escapan ilesos, otros heridos y van muriendo por el camino, que recorren en la huida hasta el campo abierto y allí se separan del grupo y van hacia Paraguay. Y esto es interesante porque acá se inicia la segunda parte de la cacería. ¿Qué empezó a pasar? Como muchos estaban huyendo, porque no querían obviamente morir, el gobierno decidió exterminarlos a todos enviando para reprimirlos a un avión que comenzó a bombardearlos. Mirá lo que dice el expediente. El uso de la aviación para la represión del pueblo pilagá es también un dato fáctico probado, que patentiza nuevamente la desproporción en la actuación del Estado. El avión partió el día 23 de octubre del año 1947 a las 12:43 horas y salió de El Palomar con destino a
Formosa. El avión permaneció una semana en el territorio. Y no solo eso, desde ahí les tiraban bombas y los ametrallaban. Arriba en el cielo, protegido por las alturas, un grupo de hombres uniformados y armados con una ametralladora Colt calibre 7.65 milímetros capaz de disparar 600 tiros por minuto, se enfrentan contra ciudadanos civiles desarmados, hambreados, con sed, con las ropas desgarradas, cargando sus enseres y huyendo con sus niños y ancianos a cuestas, los cuales deben abandonar a su suerte en el monte para intentar salvar sus propias vidas. Es decir, había un avión que desde arriba les tiraba con todo y no les importaba si había niños, mujeres o ancianos, y tampoco les importaba que los tipos no tuvieran ninguna forma de defenderse. Otra cosa que hicieron en la medida en que los iban exterminando es prenderlo fuego. Mirá lo que dice el fallo judicial. El fuego como elemento encubridor de los actos también estuvo presente en el exterminio. Estando allí, alguien observaba cómo de muchos lugares salían humo y de ahí empezaron a darse cuenta que lo que estaban haciendo era borrar las pruebas. Además, nunca se encontró a nadie de los familiares ni amigos del lugar donde se producía la matanza. ¿Por qué? Porque los quemaban, los carbonizaban para no dejar ninguna prueba. Es por eso que hubo en esta masacre tantos desaparecidos. Dice el fallo, este desalojo se concretó el día 10 de octubre de 1947, aproximadamente a las 18 horas. Ahí empezó la cacería, que obviamente duró varios días. Y constituyó esto un acto de extrema violencia que fue realizado sin razón alguna que lo justificara, y esta es la clave, es decir, sin que mediara ataque alguno por parte de los pobladores originarios, que ya estaban desarmados además, que justificara el uso de la violencia estatal. El uso de la violencia fue extremo, habiéndose ametrallado y disparado a una población civil desarmada, causando un número de víctimas directas que debió ser necesariamente alto, y que, de acuerdo a los que reprimían, eran entre 7.000 y 8.000. Y también, de acuerdo a los que reprimían, prácticamente no quedó ninguno. A continuación y de manera aún más inexplicable, se produjeron un conjunto de actos de persecución y matanza indiscriminada de la población indígena en fuga, que constituye un plan sistemático y organizado de ataque a la población civil, que incluye el uso de violencia extrema, asesinatos múltiples, privación ilegítima e injustificable de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas y un caso documentado de violación realizado por un alto oficial de gendarmería que se violó a una nena de 12 años. Por eso, y acá viene lo más interesante, es que el juez que tiene a cargo el caso en primera instancia, y es el juez Fernando Carvajal, determina que hace lugar a la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas de Pueblo Pilagá, declarando que los hechos sucedidos en La Bomba, Las Lomitas, actual territorio de la provincia de Formosa, el día 10 de octubre de 1947, y los hechos posteriores que han sido descritos en los considerandos, constituyen crímenes de lesa humanidad violando el Estatuto de Roma y generan responsabilidad civil por los daños causados, los cuales deben ser reparados por el Estado Nacional Argentino en los términos de la presente sentencia. Y acá viene algo que fue asombroso, porque el Estado lo que hace es apelar, porque le parece que la figura crímenes de lesa humanidad es desmedida. Y paradójicamente la justicia le dice no es desmedida, nos quedamos cortos. ¿Y qué hacen? Declaran a lo sucedido directamente como un genocidio. Y dice lo siguiente el fallo en segunda instancia. Sentencia del 26 de febrero del 2020. Es curioso porque esta sentencia sucede gobernando el peronismo. Cuando dicen que en realidad este fallo es un fallo macrista, no tiene ningún tipo de asidero. Esto se sentenció estando el peronismo en el poder. Y miren lo que dice el segundo fallo, es decir, el fallo en segunda instancia. Los hechos que tuvieron lugar el 10 de octubre de 1947
constituyeron un genocidio contra la etnia pílaga, es decir, agrava la condena. Y en tercera instancia hace exactamente lo mismo, esto ya es un 11 de agosto del 2020, durante un gobierno peronista, y le prohíbe al Estado cualquier forma de apelación. Los mitos que se instalaron en su momento fueron los siguientes. Se dijo que en realidad la Gendarmería había actuado por sí sola. Pues bien, el fallo viene a demostrar que las órdenes venían del Ministerio del Interior. Y les voy a leer el párrafo preciso donde se señala esto. La responsabilidad civil del Estado por los actos cumplidos por los funcionarios no es un tema que genere mayor controversia. Y en el caso se haya acreditado que los actos realizados por los funcionarios fueron decisiones institucionales tomadas al más alto nivel de decisión, tal como resulta acreditado con grado de certeza por los informes entre la Gendarmería a nivel su director nacional, reportándose en forma directa al Ministerio del Interior. La intervención de la Fuerza Aérea que envió un avión luego artillado para ser parte de los actos de represión posterior al 10 de octubre demuestra el alto nivel de decisión que se haya involucrado a nivel estatal. Es decir, las órdenes venían del Poder Ejecutivo, por eso la demanda es contra el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y aunque no se lo mencione, es responsabilidad de quien lo preside. Y la justicia determinó que se trató de un genocidio. Ergo, quien pasa a ser un genocida es quien dio la orden de exterminio. Y el que dio la orden de exterminio fue el general Juan Domingo Perón. Y es lo que viene a revelar el fallo. Esto se hizo con una orden que vino de muy arriba, del Ministerio del Interior. Y eso pertenece al Poder Ejecutivo. Y es imposible pensar que un ministro del Interior tome decisiones sin consultar al presidente. Por eso, el único hasta ahora presidente jurídicamente hablando que ejecutó un genocidio en Argentina fue Juan Domingo Perón. No hay otro genocidio jurídicamente hablando. En algún momento los mismos peronistas salieron a, ¿cómo decirlo?, a tratar de dar vuelta a la situación y decir que solamente esto fue responsabilidad de Gendarmería. Bueno, el fallo judicial viene a contar exactamente lo contrario. La Gendarmería todo el tiempo se reportó al Poder Ejecutivo y recibió las órdenes del Poder Ejecutivo. Con lo cual, es falso que la Gendarmería actuó por sí misma. Otro de los mitos que había circulado en aquel entonces era que la Gendarmería había recibido órdenes de un empresario muy conocido en aquel entonces que se llamaba Patrón Costas. Bueno, Patrón Costas nunca aparece mencionado en la causa. Es decir, la justicia nunca se tomó en serio eso, más allá del mito que instaló el peronismo. Y por otro lado, vamos a suponer que es cierto que Patrón Costas le dio la orden a la Gendarmería de que reprimiera. ¿Qué hubiera pasado al otro día después de la represión? El mismo Perón hubiera mandado, no te digo a fusilar, pero sí encarcelar a Patrón Costas y hubiera descabezado a la Gendarmería. Sin embargo, nada de eso pasó. Y nada de eso pasó, ¿saben por qué? Porque la orden la dio Perón. Por eso Perón fue y es hasta ahora el primer genocida jurídicamente hablando de la historia argentina.